Hace más de 3000 años, cuando el mundo antiguo apenas comenzaba a despertar de las brumas de la prehistoria, un pueblo extraordinario emprendió una aventura que transformaría para siempre el curso de la civilización humana. En las estrechas franjas costeras del levante mediterráneo, en aquellos territorios que hoy conocemos como Líbano, Siria e Israel, floreció una cultura cuyo nombre resonaría a través de los siglos como sinónimo de navegación, comercio y audacia sin límites. Los fenicios, descendientes de los antiguos pueblos semitas que habitaban la región desde tiempos inmemoriales, forjaron su destino en una tierra caracterizada por su geografía singular y desafiante. La costa fenicia se extendía como una delgada línea entre las montañas del Líbano y las aguas azules del Mediterráneo, apenas alcanzando en algunos puntos una anchura de 30 kilómetros. Esta estrecha franja territorial, constantemente azotada por el oleaje marino, sacudida por vientos cambiantes y expuesta a fenómenos atmosféricos que ponían a prueba la resistencia de sus habitantes, paradójicamente se convirtió en su mayor fortaleza. Mientras otros pueblos de la antigüedad miraban el mar con temor y desconfianza, considerándolo una frontera infranqueable o un abismo lleno de peligros desconocidos, los fenicios aprendieron a leer sus ritmos, a comprender sus corrientes y a dominar sus fuerzas caprichosas. La geografía moldeó su carácter de manera inevitable, transformando a aquellos habitantes costeros en el pueblo marinero más destacado de su época. Las montañas que se elevaban abruptamente tras sus espaldas limitaban severamente las posibilidades de expansión territorial y dificultaban la agricultura a gran escala, empujando a los fenicios hacia el único camino disponible para su desarrollo y prosperidad. El mar, lejos de representar un obstáculo, se reveló como una inmensa autopista líquida que conectaba mundos distantes y ofrecía oportunidades ilimitadas para quienes tuvieran la valentía y el ingenio necesarios para dominarlo. Así, desde tiempos remotos, estos pueblos semitas comenzaron a desarrollar una relación íntima y profunda con el elemento marino, una conexión que con el paso de los siglos se transformaría en verdadera maestría náutica. A lo largo de esta costa privilegiada surgieron centros urbanos que pronto alcanzarían fama y prosperidad extraordinarias. Biblos, cuyo nombre antiguo era Gubla, se cuenta entre las ciudades continuamente habitadas más antiguas del mundo, con una historia que se remonta al cuarto milenio antes de nuestra era. Sus muelles y almacenes bullían con la actividad comercial y sus talleres producían algunos de los objetos más codiciados del mundo antiguo. Sin embargo, fue en siglos posteriores cuando esta ciudad alcanzó su máximo esplendor como centro neurálgico del comercio de madera de cedro, la preciada materia prima que las montañas circundantes ofrecían en abundancia. Más al sur, Sidón emergió como otra potencia marítima de primer orden, ganándose una reputación que perduraría durante siglos. Sus artesanos desarrollaron técnicas de manufactura que dejaban asombrados a quienes contemplaban sus creaciones, mientras sus marinos se aventuraban cada vez más lejos en busca de nuevos mercados y oportunidades comerciales. La ciudad se convirtió en sinónimo de riqueza y sofisticación, atrayendo comerciantes de todas las regiones conocidas del mundo antiguo que acudían a sus mercados para adquirir productos que no podían encontrarse en ningún otro lugar. No obstante, entre todas las ciudades fenicias, Tiro destacaba con un brillo particular que la elevaba por encima de sus rivales. Situada parcialmente sobre una isla rocosa y parcialmente en tierra firme, esta metrópoli marítima desarrolló una configuración única que la hacía prácticamente inexpugnable ante los ataques enemigos. Sus dos puertos, uno orientado hacia el norte y otro hacia el sur, permitían a las embarcaciones buscar refugio independientemente de la dirección de los vientos, una ventaja estratégica de valor incalculable en una época donde las condiciones meteorológicas podían significar la diferencia entre la vida y la extinción para una flota comercial. Las murallas de Tiro se elevaban majestuosas sobre las olas y sus torres de vigilancia escudriñaban constantemente el horizonte en busca de velas que anunciaran la llegada de nuevas riquezas o potenciales amenazas. Estas ciudades-estado fenicias nunca formaron un imperio unificado bajo un solo gobernante, sino que mantuvieron su independencia política mientras compartían lazos culturales, lingüísticos y comerciales profundos.
Cada ciudad se gobernaba a sí misma, generalmente bajo el mandato de un rey, cuyo poder se equilibraba con el de una clase mercantil próspera e influyente. Esta estructura política descentralizada, lejos de debilitar a los fenicios, les otorgó una flexibilidad y capacidad de adaptación que pueblos más rígidamente organizados no poseían. Cuando una ciudad enfrentaba dificultades, las otras continuaban prosperando, asegurando la continuidad de la civilización fenicia en su conjunto. Desde principios del siglo XIV antes de nuestra era, las fuentes históricas atestiguan que la marina fenicia ya se encontraba plenamente desarrollada y preparada para emprender empresas comerciales de envergadura considerable. Los registros egipcios mencionan repetidamente las flotas fenicias que surcaban las aguas mediterráneas transportando mercancías preciosas, mientras los textos asirios hablan con admiración y envidia de la riqueza que fluía constantemente hacia los puertos fenicios. Durante todo el primer milenio antes de nuestra era, estos audaces navegantes se consolidaron como los grandes impulsores del intercambio mercantil, tejiendo una red comercial que conectaba las civilizaciones más distantes del mundo conocido. La supremacía marítima fenicia no surgió por casualidad ni por simple fortuna geográfica, sino que fue el resultado de innovaciones tecnológicas revolucionarias que transformaron radicalmente el arte de la navegación. Mientras otros pueblos contemporáneos todavía dependían de embarcaciones rudimentarias que apenas se atrevían a alejarse de la costa, los constructores navales fenicios diseñaron y perfeccionaron barcos cuyas características técnicas los situaban siglos por delante de su tiempo. La innovación más significativa consistió en la incorporación de una quilla profunda y robusta que formaba la columna vertebral de la embarcación, proporcionando estabilidad estructural y permitiendo que el navío mantuviera su rumbo incluso cuando las olas embravecidas amenazaban con hacerlo zozobrar. Esta quilla revolucionaria transformó completamente las posibilidades de la navegación mediterránea. Anteriormente, las embarcaciones sin una quilla adecuada se veían obligadas a mantenerse cerca de la costa, practicando lo que se conoce como navegación de cabotaje, donde los marinos nunca perdían de vista la tierra y podían buscar refugio rápidamente si las condiciones meteorológicas se deterioraban. Sin embargo, los navíos fenicios equipados con sus quillas profundas podían adentrarse en mar abierto con relativa seguridad, cortando directamente a través de las aguas en lugar de seguir servilmente cada sinuosidad del litoral. Esta capacidad de navegación oceánica abrió rutas comerciales completamente nuevas, reduciendo dramáticamente los tiempos de travesía y permitiendo el acceso a regiones que anteriormente resultaban inalcanzables. Las velas representaron otra innovación crucial en el arsenal tecnológico fenicio. Diseñadas con forma rectangular y confeccionadas con tejidos resistentes capaces de soportar los embates del viento marino, estas velas permitían aprovechar las corrientes de aire de manera mucho más eficiente que los sistemas de propulsión utilizados por otros pueblos contemporáneos. Los maestros constructores fenicios perfeccionaron continuamente el diseño de sus aparejos, ajustando las proporciones entre el mástil, las vergas y las superficies de tela para maximizar la velocidad y la maniobrabilidad. Las tripulaciones fenicias desarrollaron técnicas sofisticadas para orientar las velas según las condiciones del viento, permitiéndoles navegar no solamente con viento favorable a popa, sino también de través, ampliando enormemente sus opciones tácticas. Los fenicios desarrollaron dos tipos principales de embarcaciones, cada una optimizada para funciones específicas dentro de su complejo sistema marítimo. Las naves comerciales, conocidas en su lengua con nombres que han llegado hasta nosotros a través de fuentes griegas y romanas, se caracterizaban por sus cascos anchos y profundos, diseñados para maximizar la capacidad de carga. Estos robustos mercantes podían transportar toneladas de mercancías en sus bodegas amplias, desde grandes troncos de cedro hasta ánforas llenas de aceite, vino y otros productos líquidos. Sus formas redondeadas no favorecían especialmente la velocidad, pero proporcionaban una estabilidad excepcional, incluso cuando el barco navegaba completamente cargado hasta el límite de su capacidad.
Las proas de estos navíos mercantes frecuentemente lucían decoraciones talladas que representaban caballos o divinidades protectoras, símbolos destinados a asegurar travesías seguras y prósperas. Los marineros fenicios, como la mayoría de los pueblos marítimos antiguos, mantenían una profunda reverencia por las fuerzas de la naturaleza y buscaban constantemente el favor divino mediante ofrendas y rituales realizados antes de cada viaje importante. Las cubiertas de estos barcos se organizaban meticulosamente, con cada centímetro de espacio aprovechado al máximo para acomodar la carga más valiosa posible. En marcado contraste con los corpulentos mercantes, las naves de guerra fenicias representaban el culmen de la ingeniería naval militar de su época. Estos navíos esbeltos y alargados sacrificaban capacidad de carga en favor de velocidad y maniobrabilidad, características esenciales para su función primordial de proteger las rutas comerciales contra piratas y amenazas hostiles. Equipadas con múltiples filas de remos que permitían propulsión independiente del viento, estas galeras podían atacar rápidamente o retirarse según lo dictaran las circunstancias tácticas. Los remeros, organizados en bancos cuidadosamente coordinados, impulsaban la embarcación mediante movimientos sincronizados que transformaban la fuerza humana en velocidad impresionante sobre las aguas. Las proas de estas naves guerreras frecuentemente portaban espolones de bronce diseñados para embestir y hundir embarcaciones enemigas, una táctica naval que dominaría el Mediterráneo durante siglos. Las cubiertas superiores albergaban marines armados con arcos, lanzas y hondas, listos para repeler abordajes o lanzar proyectiles sobre naves adversarias durante los enfrentamientos. Estas formidables máquinas de guerra aseguraban que las flotas mercantiles fenicias pudieran navegar con relativa seguridad, sabiendo que cualquier amenaza encontraría una respuesta militar rápida y efectiva. El ingenio fenicio se manifestaba igualmente en numerosos detalles prácticos que revelaban siglos de experiencia marítima acumulada. Una de sus prácticas más innovadoras consistía en remolcar pequeñas embarcaciones auxiliares detrás de los navíos principales. Estos botes, construidos con materiales ligeros que facilitaban su manejo, cumplían múltiples funciones vitales. Cuando las grandes naves mercantes llegaban a costas con aguas poco profundas o playas sin instalaciones portuarias adecuadas, estos botes auxiliares permitían descargar la mercancía mediante múltiples viajes entre el barco y la costa, evitando el riesgo de encallar la embarcación, principal en bajíos traicioneros. Adicionalmente, estos mismos botes funcionaban como balsas salvavidas en caso de emergencia. Si una tormenta amenazaba con hundir el navío principal o si éste encallaba en arrecifes ocultos, la tripulación podía refugiarse en estas pequeñas embarcaciones, aumentando significativamente sus probabilidades de supervivencia. Esta simple pero efectiva medida de seguridad demuestra la mentalidad práctica y previsora que caracterizaba el pensamiento marinero fenicio. Otra innovación fenicia que resulta particularmente fascinante por su simplicidad y efectividad consistía en el uso de ánforas especialmente preparadas como faroles marítimos. Estas vasijas de cerámica se horadaban cuidadosamente para crear aberturas que permitían el paso de la luz mientras protegían las llamas del viento. En su interior se colocaban materiales combustibles que ardían lentamente, proporcionando una fuente luminosa que podía mantenerse encendida durante horas. Estas ánforas farol se colgaban en la proa de las embarcaciones mediante cuerdas resistentes, proyectando su luz hacia adelante para iluminar el camino del navío. Esta ingeniosa solución permitía a los marinos fenicios navegar durante la noche o en condiciones de niebla espesa, momentos en que otros pueblos se veían obligados a buscar refugio y esperar condiciones más favorables. La capacidad de mantener el movimiento las 24 horas del día otorgaba a los fenicios una ventaja competitiva tremenda, permitiéndoles completar travesías más rápidamente que sus competidores y aprovechar oportunidades comerciales que otros simplemente no podían alcanzar. Las tripulaciones experimentadas aprendían a interpretar las sombras y reflejos creados por estos faroles, detectando cambios en la profundidad del agua o la proximidad de la costa, mediante las sutiles alteraciones en los patrones de luz. Sin embargo,
La verdadera riqueza de los fenicios no residía únicamente en sus navíos y su pericia náutica, sino en los productos extraordinarios que transportaban a través del Mediterráneo. Entre todos los artículos que llenaban las bodegas de sus mercantes, ninguno igualaba en prestigio y valor a la legendaria púrpura de Tiro, un tinte que se convertiría en sinónimo de realeza y poder absoluto en todo el mundo antiguo. La obtención de este codiciado colorante requería un proceso laborioso y complejo que comenzaba en las aguas poco profundas donde habitaban ciertas especies de moluscos marinos, principalmente el múrice. Los recolectores fenicios, conocedores profundos de los ciclos naturales y los hábitats marinos, extraían estos moluscos de las rocas submarinas donde se aferraban tenazmente. Cada criatura contenía una diminuta glándula que secretaba un fluido incoloro que, al exponerse al aire y la luz solar, experimentaba una transformación química notable, pasando por tonalidades que iban del amarillo al verde, luego al azul, y finalmente alcanzaba un púrpura intenso y profundo que ningún otro tinte natural podía igualar. Se necesitaban miles, a veces decenas de miles de moluscos para producir cantidades incluso modestas de este preciado colorante, lo que explicaba su valor astronómico en los mercados antiguos. Los talleres de tintura de Tiro desarrollaron técnicas secretas para procesar, concentrar y aplicar el tinte de manera que produjera tonalidades específicas, desde púrpuras rojizos vibrantes hasta violetas profundos casi negros. Estos secretos comerciales se guardaban celosamente y se transmitían únicamente entre maestros artesanos, asegurando que Tiro mantuviera su monopolio sobre la producción del tinte de más alta calidad. Las telas teñidas con la auténtica púrpura de Tiro adquirían un brillo único que no se desvanecía con el tiempo, sino que, sorprendentemente, se intensificaba y enriquecía con la exposición continua a la luz solar, un fenómeno que aumentaba aún más su prestigio. Los emperadores, reyes y sumos sacerdotes de todo el mundo antiguo codiciaban prendas teñidas con este color imperial. En Roma, siglos después del apogeo fenicio, las leyes suntuarias reservaban el uso de la púrpura exclusivamente para el emperador y los más altos funcionarios del Estado, convirtiéndola literalmente en el color del poder absoluto. Esta asociación entre la púrpura y la autoridad suprema tiene sus raíces directas en el monopolio comercial fenicio sobre su producción, y el término «nacido en la púrpura» para referirse a los herederos imperiales nace de esta antigua tradición que los fenicios iniciaron. Las montañas del Líbano ofrecían otro recurso natural que se convertiría en pilar fundamental del comercio fenicio: los majestuosos cedros que cubrían sus laderas. Estos árboles gigantescos, que alcanzaban alturas impresionantes y desarrollaban troncos de diámetros enormes, producían una madera excepcional apreciada por sus múltiples cualidades extraordinarias. El cedro libanés resistía notablemente la putrefacción y el ataque de insectos, una característica crucial en una época sin tratamientos químicos preservadores. Su veta recta y uniforme facilitaba el trabajo de carpinteros y constructores, mientras su aroma distintivo y agradable impregnaba los espacios donde se empleaba. Los faraones egipcios, gobernantes de una tierra pobre en árboles de calidad, pero rica en ambiciones arquitectónicas monumentales, se convirtieron en clientes ávidos de la madera de cedro fenicia. Los enormes troncos descendían desde las montañas hasta los puertos costeros, donde los cargaban en los robustos barcos mercantes para su transporte hacia el delta del Nilo. En Egipto, esta madera preciosa se destinaba a la construcción de templos, palacios, embarcaciones ceremoniales y sarcófagos para la nobleza. Los registros egipcios, que datan de épocas tan tempranas como la Cuarta Dinastía, mencionan importaciones masivas de cedro fenicio, testimoniando una relación comercial que perduró durante milenios. Los metales preciosos constituían otra categoría fundamental dentro del complejo entramado comercial fenicio. Aunque las tierras fenicias propiamente dichas no poseían yacimientos minerales significativos, sus comerciantes desarrollaron una red de contactos y rutas que les permitía obtener oro, plata, cobre, estaño y hierro de fuentes dispersas por todo el mundo conocido.
El oro llegaba desde Nubia y África Occidental, transportado a través de rutas caravaneras que atravesaban el Sahara antes de alcanzar los puertos mediterráneos. La plata provenía de minas situadas en la península ibérica, especialmente de las ricas vetas que se encontraban en el sur de lo que actualmente es España. El comercio del estaño reviste particular importancia histórica debido al papel crucial de este metal en la producción de bronce, la aleación que definió toda una era de la historia humana. El bronce, creado mediante la combinación de cobre y estaño en proporciones adecuadas, superaba ampliamente al cobre puro en dureza y durabilidad, permitiendo la fabricación de armas, herramientas y objetos de arte superiores. El estaño, sin embargo, resultaba relativamente escaso en el Mediterráneo oriental, encontrándose principalmente en regiones distantes como las Islas Británicas y la península ibérica. Los fenicios establecieron rutas comerciales complejas que transportaban este metal estratégico desde sus fuentes remotas hasta los centros de civilización del Mediterráneo oriental, desempeñando así un rol crucial en el desarrollo tecnológico de numerosas culturas antiguas. El marfil, extraído de los colmillos de elefantes africanos y asiáticos, representaba otro producto de lujo que transitaba regularmente por las redes comerciales fenicias. Los artesanos fenicios desarrollaron técnicas extraordinarias para tallar este material precioso, creando objetos decorativos, incrustaciones para muebles, piezas de juegos y pequeñas esculturas que demostraban virtuosismo técnico y sensibilidad artística. Estos productos terminados alcanzaban precios elevadísimos en los mercados de las cortes reales y templos del Mediterráneo oriental. Los tejidos fenicios, incluso aquellos que no habían sido teñidos con la costosísima púrpura, gozaban de alta reputación por su calidad excepcional. Los telares fenicios producían telas de lino fino y lana suave, frecuentemente decoradas con patrones elaborados que demostraban la habilidad de sus tejedores. Las prendas confeccionadas con estos materiales se exportaban extensamente, vistiendo tanto a aristócratas como a prósperos comerciantes de múltiples civilizaciones. Este extraordinario conjunto de mercancías fluía constantemente a través de los puertos fenicios, creando ciclos de prosperidad que enriquecían no solamente a los comerciantes directamente involucrados en su transporte, sino a sociedades enteras. Los artesanos que producían las ánforas para transportar aceite y vino, los carpinteros que construían y reparaban los navíos, los marineros que tripulaban las flotas, los estibadores que cargaban y descargaban las mercancías. Todos participaban en esta economía marítima que transformó el Mediterráneo en un espacio económico integrado siglos antes de que surgieran los grandes imperios que posteriormente dominarían la región. La actividad comercial fenicia no se limitaba simplemente al transporte pasivo de mercancías entre productores y consumidores. Los mercaderes fenicios frecuentemente actuaban como intermediarios sofisticados que compraban productos en una región, los almacenaban hasta que las condiciones del mercado resultaran favorables y luego los revendían con márgenes de beneficio sustanciales en destinos distantes. Esta práctica requería no solamente capital considerable para financiar las compras iniciales y cubrir los costos de almacenamiento, sino también inteligencia comercial sofisticada para anticipar tendencias de mercado, evaluar riesgos y tomar decisiones estratégicas acertadas. Los comerciantes fenicios desarrollaron sistemas de contabilidad, crédito y asociaciones comerciales que facilitaban transacciones complejas. Las sociedades mercantiles permitían distribuir riesgos entre múltiples inversores, de modo que el naufragio de un solo navío no arruinara completamente a ningún individuo. Los sistemas de crédito permitían financiar expediciones antes de su partida, con acuerdos de pago contingentes al retorno exitoso de las mercancías. Estas innovaciones financieras, aunque primitivas según estándares modernos, representaban avances significativos que facilitaban el flujo comercial y estimulaban la expansión económica. La reputación de los fenicios como navegantes supremos y comerciantes confiables se extendió por todo el mundo antiguo, convirtiéndose en referencia obligada para cualquier discusión sobre asuntos marítimos o mercantiles. Los reyes de grandes imperios terrestres, conscientes de sus propias limitaciones navales, frecuentemente contrataban flotas fenicias para transportar ejércitos, suministrar fortalezas costeras o realizar expediciones de exploración.
Esta dependencia de potencias militares terrestres respecto de la pericia marítima fenicia subraya el dominio absoluto que estos navegantes ejercían sobre el elemento marino. Los templos de las ciudades fenicias se convirtieron en centros no solamente de actividad religiosa, sino también de vida económica y social. Los dioses fenicios, particularmente Baal y Astarté, recibían ofrendas generosas de comerciantes que buscaban protección divina para sus empresas arriesgadas. Los sacerdotes administraban estas riquezas, frecuentemente reinvirtiéndolas en proyectos que beneficiaban a la comunidad: construcción de instalaciones portuarias, mantenimiento de faros y señales costeras y provisión de refugio para marineros necesitados. Esta integración entre vida religiosa y actividad económica caracterizaba profundamente la sociedad fenicia. Así, durante los siglos que transcurrieron entre aproximadamente 1200 y 800 antes de nuestra era, los fenicios consolidaron su posición como señores indiscutibles del Mediterráneo oriental. Sus innovaciones tecnológicas en construcción naval, sus productos comerciales incomparables, su audacia para aventurarse en aguas inexploradas y su sofisticación en asuntos mercantiles los elevaron a una posición de preeminencia que ningún pueblo contemporáneo podía igualar. Las olas que rompían contra los muelles de Tiro, Sidón y Biblos transportaban no solamente espuma marina, sino las semillas de una transformación que remodelaría el mundo antiguo, conectando culturas distantes, facilitando el intercambio de ideas y tecnologías y expandiendo gradualmente los horizontes del conocimiento humano. Los fenicios habían aprendido a leer el lenguaje del mar, y ese conocimiento los llevaría a lugares que sus contemporáneos apenas podían imaginar en sus sueños más audaces. Durante los siglos que siguieron al establecimiento de su dominio en el Mediterráneo oriental, los fenicios no se contentaron con mantener su posición privilegiada dentro de límites conocidos y seguros. El espíritu aventurero que había forjado su civilización exigía horizontes cada vez más lejanos, desafíos más audaces y oportunidades comerciales más ambiciosas. A medida que avanzaba el primer milenio antes de nuestra era, las proas de sus navíos apuntaban con creciente frecuencia hacia el oeste, hacia aquellas regiones que para otros pueblos representaban los confines del mundo civilizado. Territorios envueltos en misterio y leyenda donde, según creían muchos, el océano infinito engullía al sol cada atardecer. La exploración sistemática del Mediterráneo occidental constituyó una empresa de proporciones épicas que requirió generaciones de esfuerzo sostenido. Mientras que los viajes hacia el este, hasta las costas de Siria, Chipre o Egipto, transcurrían por aguas relativamente familiares donde las distancias entre puertos amigos resultaban manejables. La penetración hacia el oeste implicaba adentrarse en territorios habitados por pueblos desconocidos, cuyas intenciones podían ser amistosas u hostiles, y donde las características geográficas del litoral permanecían sin cartografiar. Sin embargo, los beneficios potenciales de tales expediciones resultaban tan tentadores que justificaban ampliamente los riesgos inherentes. Las primeras expediciones hacia el oeste probablemente comenzaron como extensiones graduales de rutas comerciales existentes. Los capitanes fenicios que comerciaban regularmente con las islas del Egeo o las costas de Anatolia occidental ocasionalmente se aventuraban un poco más allá, descubriendo nuevos puertos naturales, evaluando los recursos disponibles en cada región y estableciendo contactos iniciales con las poblaciones locales. Cada expedición exitosa proporcionaba información valiosa que se compartía entre la comunidad marinera, creando gradualmente un cuerpo de conocimiento náutico que transformaba lo desconocido en familiar. La navegación fenicia dependía fundamentalmente de la observación cuidadosa y el conocimiento acumulado a través de generaciones de experiencia marítima. Sin brújula ni instrumentos de navegación sofisticados, los capitanes fenicios desarrollaron una comprensión profunda de las características naturales que podían guiarlos en sus travesías. Durante el día, las formaciones costeras proporcionaban referencias visuales constantes. Cabos prominentes, montañas características, desembocaduras de ríos, cada elemento del paisaje se memorizaba meticulosamente y se transmitía oralmente de maestros a aprendices mediante descripciones detalladas que constituían verdaderos mapas verbales.
Cuando la oscuridad descendía sobre las aguas y las referencias terrestres se desvanecían en la negrura, los marineros fenicios elevaban su mirada hacia el firmamento nocturno. Las estrellas se convirtieron en sus guías celestes, y entre todas las constelaciones que salpicaban el cielo, una brillaba con importancia especial, la Osa Menor y su estrella más prominente, que los navegantes identificaban como punto de referencia fundamental para mantener el rumbo hacia el norte. Los griegos, impresionados por la maestría náutica fenicia, llamaron a esta constelación Fenique, en honor a los navegantes que habían perfeccionado su uso, un testimonio elocuente del reconocimiento que la pericia fenicia despertaba incluso entre pueblos rivales. El conocimiento de las corrientes marinas representaba otro componente crucial del repertorio náutico fenicio. El Mediterráneo, lejos de ser una masa de agua estática, fluye constantemente en patrones complejos influenciados por vientos predominantes, diferencias de temperatura y salinidad, y la configuración geográfica de cuencas y estrechos. Los navegantes fenicios, mediante observación paciente acumulada durante incontables travesías, aprendieron a identificar y aprovechar estas corrientes, utilizándolas como autopistas marinas que aceleraban sus viajes y reducían el esfuerzo necesario de remo cuando los vientos resultaban desfavorables. Las rutas hacia el oeste probablemente seguían patrones dictados tanto por consideraciones geográficas como por las realidades del comercio. Partiendo de los puertos fenicios del Levante, las naves navegaban primero hacia Chipre, una isla rica en cobre, cuyo control resultaba estratégicamente vital. Desde allí, la ruta proseguía a lo largo de la costa meridional de Anatolia, aprovechando los numerosos puertos naturales que salpicaban aquel litoral accidentado. Rodas emergía como siguiente escala importante, una isla cuya posición estratégica en las rutas marítimas la convertiría eventualmente en uno de los centros comerciales más prósperos del mundo antiguo. Cruzar el mar abierto desde Rodas hasta Creta representaba un desafío mayor, requiriendo varios días de navegación fuera de vista de tierra, pero los capitanes experimentados conocían las señales que indicaban la proximidad de la isla. Cambios en el color del agua, patrones de oleaje específicos, aves marinas cuya presencia señalaba tierra cercana. Desde Creta, las opciones se multiplicaban. Las naves podían dirigirse hacia el norte, explorando las islas del Egeo y estableciendo contacto con las florecientes ciudades griegas, o continuar hacia el oeste hasta Malta, una pequeña isla cuya posición central en el Mediterráneo la transformaba en punto de tránsito ideal para expediciones más ambiciosas. Malta ofrecía excelentes puertos naturales donde las flotas podían refugiarse de las tormentas, reparar daños, reabastecerse de agua dulce y prepararse para la siguiente etapa del viaje. Desde esta base estratégica, Sicilia se encontraba a distancia relativamente corta, y esta gran isla proporcionaba recursos abundantes: cereales, madera, miel y acceso a las rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo oriental con el occidental. Los fenicios establecieron presencia permanente en varios puntos de Sicilia, creando comunidades que prosperarían durante siglos, aunque eventualmente enfrentarían competencia creciente de los colonos griegos que llegaban desde el este con ambiciones similares. Cerdeña representaba otro objetivo crucial en la expansión fenicia hacia el oeste. Esta isla montañosa y accidentada ofrecía puertos seguros, tierras fértiles en sus valles interiores y, crucialmente, yacimientos minerales que incluían cobre, plomo y plata. Los fenicios establecieron asentamientos en múltiples puntos de la costa sarda, integrando gradualmente la isla en su red comercial mediterránea. Las relaciones con las poblaciones nativas, particularmente con los misteriosos nurágicos que habitaban el interior montañoso, fluctuaban entre la cooperación comercial pacífica y el conflicto ocasional, pero generalmente los fenicios preferían el comercio mutuamente beneficioso sobre la confrontación militar directa. Más al oeste aún, las Islas Baleares emergían del mar como escalas útiles en la ruta hacia la península ibérica. Ibiza, con sus puertos naturales y su posición estratégica, se convertiría en asentamiento fenicio importante, documentado arqueológicamente con hallazgos que testifican presencia permanente desde fechas tempranas.
Desde las Baleares, la costa oriental de España se encontraba a distancia navegable, abriendo acceso a una región que pronto revelaría riquezas que superarían las expectativas más optimistas de los exploradores fenicios. La península ibérica representaba un tesoro extraordinario cuya explotación justificaría plenamente los esfuerzos invertidos en alcanzarla. Las montañas del sur de España contenían venas ricas en plata, un metal cuya demanda en el Mediterráneo oriental parecía insaciable. Los yacimientos de cobre y estaño proporcionaban los componentes esenciales para la producción de bronce, mientras que el hierro, cuyo uso comenzaba a expandirse transformando tecnologías militares y agrícolas, también se encontraba disponible en cantidades considerables. Las tierras fértiles del valle del Guadalquivir producían cereales abundantes, y las pesquerías de la costa atlántica proporcionaban atún y otros productos marinos que podían preservarse mediante salazón y transportarse a mercados distantes. Sin embargo, alcanzar estas riquezas requería superar un obstáculo psicológico y geográfico de proporciones monumentales: las columnas de Hércules, el estrecho que separaba Europa de África y conectaba el Mediterráneo con el vasto y temible océano exterior. Para la mayoría de los pueblos mediterráneos, este estrecho representaba el límite absoluto del mundo conocido, más allá del cual solamente existían las aguas infinitas del océano primordial que, según las cosmologías antiguas, rodeaba el disco de la Tierra habitable. Las corrientes poderosas que fluían a través del estrecho, los vientos impredecibles que podían cambiar violentamente de dirección y las leyendas que advertían sobre monstruos marinos y remolinos devoradores de barcos, todo conspiraba para mantener alejados a los navegantes prudentes. Los fenicios, sin embargo, raramente permitían que el miedo a lo desconocido limitara sus ambiciones. Hacia finales del segundo milenio antes de nuestra era, probablemente después de numerosas expediciones exploratorias que gradualmente aumentaban su familiaridad con las condiciones del estrecho, capitanes fenicios reunieron el coraje y la pericia necesarios para cruzar aquellas aguas temidas y penetrar en el Atlántico. Este momento histórico, aunque imposible de datar con precisión absoluta debido a la ausencia de registros contemporáneos detallados, marca un punto de inflexión trascendental en la historia de la navegación humana. Los fenicios se convirtieron así en el primer pueblo mediterráneo en inundar el Atlántico con sus naves, abriendo un dominio oceánico completamente nuevo a la exploración y el comercio. El descubrimiento de que el océano Atlántico, lejos de ser un abismo aterrador e intransitable, era simplemente otro mar con sus propias características y desafíos particulares, transformó radicalmente las posibilidades comerciales fenicias. La costa atlántica de la península ibérica ofrecía recursos adicionales y acceso a regiones que nunca podrían alcanzarse navegando exclusivamente dentro del Mediterráneo. Las corrientes atlánticas, una vez comprendidas, podían aprovecharse para facilitar viajes largos hacia el norte o el sur, expandiendo continuamente el alcance de las expediciones fenicias. La fundación de colonias permanentes representaba el siguiente paso lógico después del establecimiento de rutas comerciales estables. Estas colonias cumplían múltiples funciones esenciales dentro del sistema comercial fenicio. Proporcionaban bases permanentes donde las flotas podían refugiarse y repararse, creaban mercados locales donde intercambiar mercancías con poblaciones nativas, almacenaban productos hasta que flotas de retorno pudieran transportarlos a los mercados orientales y servían como centros de poder fenicio que aseguraban el control sobre regiones económicamente valiosas. Entre todas las colonias fenicias establecidas durante esta era de expansión, 3 destacan por su importancia histórica extraordinaria: Cartago, Útica y Gades. Cartago, fundada según la tradición en el año 814 antes de nuestra era por colonos procedentes de Tiro, se estableció en la costa del norte de África, en el territorio de la actual Túnez. Su nombre fenicio, Kart Hadasht, significaba simplemente ciudad nueva, un nombre modesto para un asentamiento destinado a alcanzar grandeza imperial. La ubicación de Cartago demostraba el genio estratégico fenicio. Situada en 1900, una península que se adentraba en el mar, la ciudad disfrutaba de defensas naturales formidables, mientras sus 2 puertos proporcionaban refugio seguro para flotas comerciales y militares.
Las tierras agrícolas fértiles del interior garantizaban suministro alimentario confiable, permitiendo que la población creciera sin depender completamente de importaciones costosas. Durante sus primeros siglos, Cartago funcionaba como colonia subordinada a la metrópoli de Tiro, enviando tributos regulares y manteniendo vínculos políticos y religiosos estrechos con la ciudad madre. Sin embargo, con el paso del tiempo, la distancia geográfica, el crecimiento demográfico y económico de Cartago y eventualmente las dificultades que Tiro enfrentaría frente a las potencias imperiales del cercano Oriente, transformarían a Cartago de colonia dependiente en poder independiente. Siglos después del período que nos ocupa, Cartago emergerá como superpotencia mediterránea, controlando un imperio comercial que rivalizaría con Roma misma. Pero esos acontecimientos pertenecen a capítulos posteriores de la historia fenicia. Útica, fundada posiblemente incluso antes que Cartago en fecha, que algunos autores sitúan alrededor del año 1100 antes de nuestra era, ocupaba una posición estratégica en la costa norte de África, no muy distante de su futura rival. Durante largo tiempo, Útica funcionó como puerto comercial próspero, beneficiándose de su proximidad a rutas marítimas importantes y su acceso a recursos del interior africano, aunque eventualmente sería eclipsada por el ascenso meteórico de Cartago durante los siglos iniciales de la colonización fenicia del occidente mediterráneo. Útica desempeñó papel crucial como base avanzada para expediciones ulteriores y centro de comercio con las poblaciones bereberes del norte de África. Gades, el nombre latino de la Gadir fenicia, situada en la costa atlántica de España, más allá de las columnas de Hércules, representa quizás el logro colonizador más audaz de esta era, fundada según diversas fuentes en fechas que oscilan alrededor del año 1100 antes de nuestra era, aunque la evidencia arqueológica más antigua data de siglos posteriores. Gades se estableció en una posición que maximizaba las ventajas estratégicas mientras minimizaba las vulnerabilidades defensivas. Situada sobre una isla frente a la costa peninsular, la ciudad disfrutaba de protección natural contra ataques terrestres, mientras sus puertos proporcionaban acceso tanto al Atlántico como a través del estrecho al Mediterráneo. La posición de Gades en la desembocadura del río Guadalete le otorgaba acceso directo a las riquezas del interior ibérico, particularmente a los legendarios yacimientos argentíferos que alimentarían el comercio fenicio durante siglos. La plata española fluía constantemente hacia Gades, donde se cargaba en navíos fenicios para su transporte hacia los mercados orientales, donde alcanzaba precios que generaban beneficios extraordinarios. El comercio de metales preciosos transformó a Gades en una de las ciudades más prósperas del mundo antiguo, y su fama se extendía hasta los confines del Mediterráneo oriental, donde comerciantes y viajeros relataban historias maravillosas sobre la riqueza que se acumulaba en aquella remota ciudad atlántica. Estas tres colonias principales estaban acompañadas por numerosos asentamientos menores dispersos a lo largo de las costas mediterráneas y atlánticas. Algunos eran simples factorías comerciales, pequeñas instalaciones donde representantes fenicios residían temporalmente para facilitar el comercio con poblaciones locales. Otros se desarrollaron como ciudades portuarias de tamaño mediano que servían necesidades regionales específicas. En conjunto, esta red de asentamientos interconectados creaba un sistema comercial integrado que funcionaba con eficiencia notable, moviendo mercancías desde los puntos de producción hasta los mercados de consumo mediante una cadena de transacciones que generaba prosperidad en cada eslabón. Sin embargo, entre todas las hazañas náuticas que los fenicios realizaron durante esta era de exploración audaz, ninguna iguala en audacia y significado histórico a la legendaria circunnavegación del continente africano. Alrededor del año 600 antes de nuestra era, durante el reinado del faraón egipcio Necao II, un gobernante ambicioso que soñaba con proyectos de ingeniería monumentales y empresas comerciales audaces, se organizó una expedición que intentaría resolver uno de los grandes enigmas geográficos de la antigüedad: la verdadera extensión y naturaleza del continente africano, conocido entonces como Libia. Las motivaciones de Necao para financiar esta expedición probablemente combinaban curiosidad geográfica genuina con consideraciones comerciales y estratégicas pragmáticas.
Si África podía circunnavegarse, entonces nuevas rutas comerciales podrían abrirse, conectando el Mar Rojo directamente con el Mediterráneo occidental sin necesidad de costosos y lentos transportes terrestres. Adicionalmente, el conocimiento geográfico preciso poseía valor estratégico intrínseco, permitiendo planificación militar y comercial más efectiva. Para emprender esta empresa sin precedentes, Necao recurrió lógicamente a los mejores navegantes disponibles, marinos fenicios cuya reputación de excelencia náutica era indiscutida en todo el mundo conocido. La expedición que zarpó desde puertos egipcios en el Mar Rojo transportaba no solamente tripulaciones experimentadas, sino también provisiones sustanciales, herramientas agrícolas y semillas de cereales, un detalle aparentemente curioso, cuya razón se revelaría durante el transcurso del extraordinario viaje. Los navíos fenicios pusieron proa hacia el sur, adentrándose en aguas del Mar Rojo, que aunque familiares para marineros que regularmente comerciaban con Arabia y la costa oriental de África, pronto darían paso a regiones completamente desconocidas. La costa oriental de África, bañada por las aguas del Océano Índico, se extendía hacia el sur mucho más allá de los límites que expediciones anteriores habían explorado. Los navegantes fenicios mantuvieron la costa a su derecha, practicando navegación de cabotaje cuando las condiciones lo permitían, pero sin dudar en adentrarse en mar abierto cuando la configuración costera lo requería. Cada día traía nuevos paisajes, playas interminables, manglares densos, desembocaduras de ríos poderosos que vertían aguas dulces en el océano salado, montañas que se elevaban dramáticamente desde el litoral. Las poblaciones que encontraban variaban enormemente. Algunas comunidades costeras comerciaban pacíficamente con los visitantes extranjeros, intercambiando productos locales por mercancías fenicias. Otras observaban con desconfianza desde la distancia, evitando contacto directo. Los navegantes fenicios, experimentados en tratar con pueblos diversos, adoptaban aproximaciones flexibles según las circunstancias, buscando siempre información sobre las costas que se extendían más allá, interrogando mediante gestos y palabras fragmentarias sobre la dirección que debían seguir para alcanzar el fin del continente. Cuando llegaba el otoño, con el sol meridional trazando arcos cada vez más al norte en su recorrido diario, los navegantes buscaban lugares apropiados en la costa donde establecer campamentos temporales. Aquí se revelaba la razón de transportar herramientas agrícolas y semillas. Los expedicionarios se convertían temporalmente en agricultores, arando la tierra, sembrando cereales y esperando pacientemente mientras los cultivos crecían y maduraban. Esta estrategia ingeniosa permitía a la expedición reabastecerse de alimentos sin depender de la caza, la pesca o el comercio incierto con poblaciones locales. Cuando la cosecha maduraba y se almacenaba en las bodegas de los navíos, las velas se izaban nuevamente y el viaje continuaba hacia el sur. Los relatos que eventualmente llegarían al mundo mediterráneo, transmitidos a través de múltiples intermediarios y conservados fragmentariamente en textos griegos posteriores, mencionan que los navegantes reportaron haber visto el sol transitando por el cielo del norte durante las etapas más meridionales de su viaje. Este detalle, aparentemente menor pero de profundísima significación, pasó inicialmente desapercibido o fue considerado increíble por los eruditos antiguos. Heródoto, el gran historiador griego que registró esta expedición en sus escritos, expresó específicamente su escepticismo sobre este punto particular, declarando que aunque relataba lo que los fenicios habían afirmado, él personalmente no lo creía. Sin embargo, este mismo detalle que Heródoto consideró increíble proporciona a los científicos modernos la prueba más convincente de que la circunnavegación realmente ocurrió. Cualquiera que haya navegado lo suficientemente al sur para cruzar el trópico de Capricornio y adentrarse en el hemisferio sur subtropical experimentará exactamente este fenómeno. El Sol, en lugar de transitar por la porción sur del cielo como ocurre en latitudes mediterráneas del hemisferio norte, describe su arco diario a través del cielo del norte. Para navegantes mediterráneos acostumbrados a usar el sol como referencia de orientación, observando siempre su paso por el sur a mediodía,
esta inversión resultaría desconcertante y memorable, suficientemente extraordinaria para mencionarla específicamente al reportar su viaje. Que los navegantes fenicios mencionaran este fenómeno extraño y que Heródoto lo registrara, a pesar de considerarlo increíble, constituye precisamente el tipo de evidencia que los historiadores modernos consideran más confiable. Si la historia fuera fabricación completa, si nunca hubiera ocurrido circunnavegación alguna, ¿por qué inventar un detalle tan extraño que muchos lectores rechazarían como imposible? Los inventores de historias ficticias generalmente las hacen completamente plausibles para su audiencia. La presencia de este detalle implausible pero astronómicamente correcto sugiere fuertemente que los marineros fenicios relataban experiencias genuinas que simplemente excedían el marco de referencia de sus oyentes mediterráneos. Continuando su viaje épico, los navegantes eventualmente alcanzaron el extremo sur de África, rodeando el cabo donde el Océano Índico se encuentra con el Atlántico, aunque por supuesto no utilizaban estos nombres modernos. Las corrientes y vientos de esta región, entre los más poderosos del planeta, habrían representado desafíos formidables, pero los robustos navíos fenicios y las tripulaciones experimentadas lograron superarlos. Doblando hacia el norte a lo largo de la costa atlántica occidental de África, los expedicionarios enfrentaban nuevos desafíos. Corrientes que fluían hacia el sur, oponiéndose a su progreso hacia el norte, y vientos que frecuentemente soplaban desde direcciones desfavorables. El Golfo de Guinea, con su costa que se extiende hacia el este antes de girar finalmente hacia el norte, probablemente confundió inicialmente a los navegantes, haciéndoles preguntarse si realmente el continente tendría fin o si se extendería indefinidamente. Sin embargo, persistiendo contra vientos y corrientes adversos, eventualmente la costa giró decisivamente hacia el norte, confirmando que el final del viaje se aproximaba. Cada día que navegaban hacia el norte los acercaba a latitudes más familiares, a configuraciones costeras que gradualmente comenzaban a parecerse a regiones conocidas. Finalmente, después de más de 2 años de navegación interrumpida por paradas estacionales para cultivar alimentos, los navegantes fenicios alcanzaron las columnas de Hércules, penetrando el Mediterráneo desde el oeste en lugar de desde el este como cualquier viaje normal requeriría. La arribada a puertos egipcios debió provocar asombro y celebración. Los expedicionarios habían logrado lo que ningún otro pueblo había siquiera intentado: circunnavegar un continente entero, demostrando que África, lejos de extenderse indefinidamente hacia el sur, como algunas teorías geográficas sugerían, era una masa terrestre finita rodeada completamente por océano. Esta expedición monumental proporcionó conocimiento geográfico de valor incalculable, aunque desafortunadamente la mayor parte de este conocimiento se perdió cuando los registros fenicios y egipcios desaparecieron con el paso de los siglos. Si mapas detallados se produjeron, documentando la configuración real de las costas africanas, estos no sobrevivieron, y los geógrafos griegos y romanos posteriores trabajaron con información fragmentaria y frecuentemente distorsionada. No sería hasta el siglo XV de nuestra era, casi 2000 años después de la hazaña fenicia, cuando navegantes portugueses finalmente repetirían la circunnavegación de África, redescubriendo lo que los antiguos fenicios ya habían demostrado en la antigüedad remota. Las expediciones fenicias, sin embargo, no se limitaron a esta circunnavegación espectacular. Otras empresas exploratorias expandieron continuamente los límites del mundo conocido en múltiples direcciones. La expedición del rey cartaginés Hanón, realizada alrededor del año 450 antes de nuestra era, representa otra hazaña náutica notable. Hanón zarpó con una flota de 60 barcos transportando aproximadamente 30.000 personas, una cifra que, aunque posiblemente exagerada en las fuentes antiguas, indica claramente una empresa de escala masiva, diseñada no meramente para exploración, sino para colonización permanente. La flota de Hanón navegó a través del estrecho de Gibraltar, adentrándose en las aguas atlánticas de la costa occidental africana.
Durante su expedición, los cartagineses fundaron varias colonias a lo largo del litoral, estableciendo asentamientos permanentes que extenderían la influencia fenicia cartaginesa más allá de sus límites previos. Las descripciones que sobreviven de esta expedición mencionan encuentros con poblaciones locales, observaciones de animales desconocidos que podrían ser gorilas o chimpancés, y paisajes espectaculares que incluían montañas volcánicas en erupción cuyas llamas se reflejaban en las aguas nocturnas. Hanón navegó más de 300 millas al sur del estrecho de Gibraltar, penetrando en regiones tropicales donde el clima, la vegetación y la fauna diferían dramáticamente de todo lo conocido en el Mediterráneo. Aunque determinar la extensión exacta de su viaje resulta difícil debido a la ambigüedad de las descripciones geográficas antiguas, claramente alcanzó latitudes considerablemente al sur de las Islas Canarias, posiblemente llegando hasta las costas de lo que actualmente es Sierra Leona o Liberia. El relato de su expedición, conocido como el Periplo de Hanón, sobrevivió en versión griega, proporcionando testimonio fascinante de estas exploraciones audaces. Simultáneamente, otro navegante cartaginés llamado Himilcón emprendió expedición en dirección opuesta, navegando hacia el norte a lo largo de las costas atlánticas de la península ibérica y más allá. Su objetivo era alcanzar las legendarias Casitérides, las islas del Estaño, identificadas generalmente con las Islas Británicas, aunque su ubicación exacta generaba debate incluso en la antigüedad. El estaño, como metal esencial para la producción de bronce, poseía enorme valor estratégico y comercial, y asegurar acceso directo a sus fuentes justificaba expediciones arriesgadas a través de aguas tempestuosas y poco conocidas. Himilcón navegó por las costas de lo que actualmente es Portugal, Galicia y posiblemente las regiones costeras de Francia occidental, enfrentando condiciones oceánicas considerablemente más desafiantes que las del Mediterráneo relativamente tranquilo. El Atlántico Norte, con sus tormentas poderosas, mareas dramáticas, nieblas densas y corrientes complejas, requería pericia náutica del más alto nivel. Los relatos fragmentarios que sobreviven mencionan que Himilcón reportó mares llenos de algas densas que dificultaban la navegación, posiblemente refiriéndose al mar de los Sargazos, y aguas frecuentemente envueltas en niebla impenetrable que desorientaba a los navegantes. A pesar de estos desafíos formidables, Himilcón aparentemente alcanzó las Islas Británicas, estableciendo contactos comerciales que permitirían el flujo regular de estaño británico hacia los mercados mediterráneos a través de intermediarios cartagineses. Este comercio del estaño se convertiría en componente crucial de la economía cartaginesa, y su control celoso generaría tensiones con otros pueblos, particularmente los griegos, que también codiciaban acceso a este recurso estratégico. Estas expediciones de Hanón e Himilcón, aunque menos espectaculares quizás que la circunnavegación completa de África, demuestran la sistematicidad y ambición de los programas exploratorios fenicio-cartagineses. No se trataba de viajes casuales emprendidos por aventureros individuales actuando por cuenta propia, sino de expediciones organizadas, financiadas por autoridades estatales o consorcios comerciales poderosos, diseñadas para alcanzar objetivos estratégicos específicos. La exploración fenicia del mundo antiguo no era resultado del azar, sino producto de planificación deliberada y ejecución sistemática. Los conocimientos geográficos acumulados mediante estas expediciones proporcionaban a los fenicios ventajas competitivas decisivas. Conocer las rutas más eficientes, las ubicaciones de puertos seguros, las estaciones apropiadas para navegación en diferentes regiones, los pueblos con quienes comerciar y aquellos que evitar, toda esta información constituía capital intelectual precioso que los comerciantes fenicios guardaban celosamente. Las historias de fenicios que deliberadamente hundían sus propios barcos antes que permitir que navegantes competidores los siguieran hasta sus fuentes secretas de materias primas, aunque posiblemente exageradas, reflejan la importancia estratégica del conocimiento geográfico exclusivo. La magnitud de los logros fenicios en navegación y exploración resulta aún más impresionante cuando consideramos las limitaciones tecnológicas bajo las cuales operaban.
sin instrumentos de navegación sofisticados más allá de sus observaciones de estrellas, corrientes y características costeras, sin mapas precisos, sin métodos para determinar longitud. Los navegantes fenicios dependían fundamentalmente de pericia acumulada, observación cuidadosa, memoria prodigiosa y coraje considerable. Que bajo estas condiciones lograran no solamente atravesar el Mediterráneo, sino penetrar el Atlántico, circunnavegar África y alcanzar las islas británicas, testifica capacidades náuticas verdaderamente excepcionales. Los tiempos de navegación en la antigüedad, reconstruidos a partir de referencias en fuentes antiguas, ayudan a apreciar las escalas temporales de estas expediciones. Un navío antiguo típico, navegando bajo condiciones favorables, podía mantener velocidades promedio de aproximadamente 6 millas por hora, aunque este promedio incluía periodos de calma donde apenas se avanzaba y momentos con vientos favorables donde se alcanzaban velocidades superiores. Considerando paradas necesarias para descanso, mal tiempo, reparaciones y otros factores, las travesías largas consumían semanas o meses. Navegar desde Grecia hasta Sicilia, una distancia de aproximadamente 1000 millas, requería típicamente unos 15 días de navegación efectiva, pero la duración total del viaje frecuentemente se extendía considerablemente más debido a demoras inevitables. Para viajes extremadamente largos, como la travesía desde el Mediterráneo oriental hasta Gades, en el Atlántico, las distancias totales podían exceder 3000 millas siguiendo rutas costeras. Bajo condiciones ideales, tal viaje podría completarse teóricamente en 2 o 3 meses de navegación continua, pero en práctica real, las expediciones típicamente consumían toda una estación de navegación o incluso requerían paradas invernales. La temporada de navegación segura en el Mediterráneo antiguo se extendía aproximadamente desde finales de marzo o principios de abril hasta octubre, con los meses de invierno considerados demasiado peligrosos para viajes marítimos extensos debido a tormentas frecuentes y condiciones atmosféricas impredecibles. Esta realidad estacional significaba que las expediciones largas frecuentemente requerían múltiples años para completarse. Los navegantes que realizaron la circunnavegación de África, invirtiendo más de 2 años en su empresa épica, simplemente seguían las prácticas estándar de parar durante condiciones desfavorables, aunque en su caso, las paradas invernales se dedicaban productivamente a cultivar alimentos en lugar de simplemente esperar el retorno de condiciones favorables. Esta adaptación práctica transformaba una necesidad impuesta por limitaciones estacionales en ventaja operativa que extendía el alcance de las expediciones mucho más allá de lo que dependencia exclusiva de provisiones transportadas permitiría. A medida que siglo tras siglo las proas fenicias surcaban mares cada vez más distantes, el Mediterráneo y las aguas atlánticas adyacentes se transformaban gradualmente de espacios misteriosos y aterradores en dominios familiares cruzados por rutas comerciales establecidas. Lo que inicialmente requería audacia extraordinaria, eventualmente se convertía en rutina comercial, con capitanes que seguían derroteros probados, paraban en puertos conocidos y comerciaban con socios establecidos. Esta transformación de lo extraordinario en ordinario, de exploración aventurera en comercio sistemático, representa precisamente el proceso mediante el cual civilizaciones expanden sus horizontes e integran regiones distantes en sistemas económicos unificados. Los fenicios, mediante su persistencia, pericia y audacia durante los siglos cruciales entre aproximadamente 800 y 400 antes de nuestra era, completaron esta transformación del Mediterráneo y las regiones atlánticas accesibles, sentando fundamentos que moldearían desarrollos posteriores durante milenios venideros. Las hazañas exploratorias y la pericia náutica que los fenicios demostraron durante los siglos de su expansión marítima no constituían fines en sí mismos, sino medios para alcanzar un objetivo más ambicioso y transformador. A través de sus innumerables expediciones, del establecimiento de colonias estratégicamente situadas y del mantenimiento de rutas comerciales que conectaban regiones extraordinariamente distantes, los fenicios tejieron una red económica sin precedentes que transformaría profundamente el mundo antiguo. Este gran imperio comercial, aunque nunca unificado políticamente bajo una sola autoridad central,
funcionaba como sistema integrado que movía mercancías, personas, ideas y tecnologías a través de distancias que anteriormente habrían parecido insuperables. La extensión geográfica de esta red comercial fenicia resulta verdaderamente asombrosa cuando se contempla desde la perspectiva de las limitaciones tecnológicas de la época. Desde las ciudades matrices de Tiro, Sidón y Biblos en las costas del Levante, las rutas comerciales fenicias se extendían hacia el oeste, abarcando prácticamente todo el Mediterráneo. En el norte de África, las colonias fenicias salpicaban la costa desde Egipto hasta las columnas de Hércules y más allá, creando una cadena de asentamientos que facilitaban el movimiento de mercancías y personas a lo largo de miles de millas de litoral. Cartago, la joya de la corona colonial fenicia, había alcanzado ya a mediados del siglo VIII antes de nuestra era el carácter de gran metrópolis comercial, con una superficie urbana comparable a las grandes ciudades de Oriente y una densidad de población muy superior al resto de las colonias fenicias. La posición estratégica de Cartago no era accidental, sino resultado de planificación cuidadosa que demostraba la sofisticación del pensamiento estratégico fenicio. Situada en un punto donde las naves procedentes de Gadir y las regiones occidentales debían pasar necesariamente en su viaje de retorno hacia Tiro, Cartago funcionaba como nodo central en la red comercial, un lugar donde las mercancías podían almacenarse, redistribuirse o transformarse antes de continuar hacia sus destinos finales. Las feraces llanuras que rodeaban la ciudad proporcionaban producción agrícola abundante, convirtiendo a la región en uno de los graneros más importantes de África y permitiendo que Cartago alimentara una población numerosa sin depender completamente de importaciones costosas. Desde su base norteafricana, Cartago extendió su propia esfera de influencia mediante la fundación de colonias subsidiarias y el establecimiento de relaciones comerciales privilegiadas con asentamientos existentes. En Sicilia, la gran isla que ocupaba posición crucial en el centro del Mediterráneo, los fenicios establecieron múltiples colonias, siendo Motia la más importante. Emplazada estratégicamente en un islote frente a la costa occidental de Mintecint, Sicilia, Motia dominaba el canal que separaba la isla del continente africano, una vía marítima de importancia vital para la navegación mediterránea. La configuración urbana de Motia reproducía patrones característicos de los asentamientos fenicios, necrópolis de incineración, instalaciones mercantiles y portuarias, templos dedicados a las divinidades fenicias y recintos sagrados que funcionaban como centros de la vida religiosa comunitaria. Motia aprovechaba su posición privilegiada no tanto para expandirse hacia el interior de Sicilia, tarea complicada debido a la presencia de poblaciones nativas organizadas y eventualmente de colonias griegas rivales, sino para controlar el acceso a las vías comerciales que conducían hacia el mar Tirreno y la península itálica. Los navíos que navegaban entre el Mediterráneo oriental y occidental naturalmente pasaban por las aguas controladas por Motia, permitiendo a sus habitantes extraer beneficios considerables mediante tasas portuarias, provisión de servicios náuticos y participación directa en el comercio de tránsito. Cerdeña, la gran isla situada al norte de África y al oeste de Italia, experimentó concentración particularmente intensa de colonización fenicia. Los grandes centros portuarios como Cagliari, Nora, Bitia, Sulcis y Tarros, ubicados predominantemente en las costas sur y suroeste de la isla, funcionaban como núcleos desde los cuales la influencia fenicia se expandía hacia el interior durante los siglos VIII y VII antes de nuestra era. Los objetivos de esta penetración territorial incluían controlar la producción agrícola de los valles interiores y, crucialmente, acceder a los recursos metalúrgicos que las montañas sardas contenían en abundancia. Sulcis ejemplifica perfectamente la estrategia fenicia de consolidación territorial mediante fortificaciones. Durante el siglo VII antes de nuestra era, esta ciudad creó una red extensa de enclaves fortificados, incluyendo Monte Sirai y Pani Loriga,
diseñados específicamente para garantizar control sobre territorios circundantes ricos en plomo y plata. La construcción de estas fortificaciones, algunas fundadas sobre asentamientos nativos previamente devastados, sugiere que los fenicios, cuando las circunstancias lo requerían, no dudaban en emplear fuerza militar para asegurar sus intereses económicos, aunque generalmente preferían relaciones comerciales mutuamente beneficiosas con las poblaciones indígenas. En el Mediterráneo occidental extremo, Gadir desempeñaba papel equivalente al de Cartago en el centro del mar. La influencia de esta ciudad atlántica se extendía desde Ibiza, probablemente fundación gaditana, datada entre los siglos VIII y VII antes de nuestra era, hasta Lixus y Mogador en la costa atlántica de Marruecos. Esta red de asentamientos permitía a Gadir cumplir sus objetivos estratégicos fundamentales: canalizar las riquezas procedentes de Tartesos, la legendaria región del sur de Iberia famosa por sus recursos minerales, y controlar el acceso a la ruta atlántica a través del estrecho de Gibraltar. La relación entre Gadir y Tartesos representa uno de los aspectos más fascinantes y económicamente significativos del sistema comercial fenicio. Tartesos, cuya ubicación exacta y naturaleza política continúan generando debates académicos, controlaba acceso a yacimientos minerales extraordinariamente ricos en plata, oro, cobre y otros metales. Los tartesios, herederos de tradiciones metalúrgicas que se remontaban a la Edad del Bronce, producían objetos de metal de calidad excepcional que los comerciantes fenicios transportaban ansiosamente hacia mercados orientales donde alcanzaban precios elevadísimos. A cambio, los fenicios proporcionaban a las élites tartesias productos manufacturados orientales: cerámicas finas, tejidos púrpura, joyas elaboradas, marfil tallado y otros artículos de lujo que simbolizaban estatus y sofisticación. Para facilitar contactos fluidos con el valle del Guadalquivir y el área tartésica, Gadir estableció a principios del siglo VIII un puerto continental situado estratégicamente en la desembocadura del río Guadalete, sitio arqueológico conocido actualmente como Torre de Doña Blanca. Este puerto complementaba las instalaciones de la propia Gadir, proporcionando capacidad adicional de almacenamiento y facilitando el transporte fluvial hacia el interior peninsular. Además, los fenicios establecieron numerosos asentamientos a lo largo de la costa sur de España, entre Almería y el río Guadalhorce en Málaga, creando la mayor concentración conocida de colonias fenicias arcaicas en todo el Mediterráneo occidental. Estas pequeñas colonias costeras se situaban característicamente en las desembocaduras de ríos importantes, posiciones que permitían a sus habitantes dominar las vías de penetración hacia las vegas interiores de Granada y Almería, mientras simultáneamente explotaban los valles de aluvión cercanos que garantizaban abastecimiento agrícola local. El Cerro del Villar, en la desembocadura del Guadalhorce en la actual Málaga, representa uno de los enclaves más importantes de esta red colonial densa, demostrando mediante sus restos arqueológicos la sofisticación de la planificación urbana y la intensidad de la actividad comercial que caracterizaba estos asentamientos. A través de esta red extensa de colonias, factorías comerciales y puertos estratégicos, los fenicios movían cantidades impresionantes de mercancías diversas. El oro llegaba desde múltiples fuentes: las minas de Nubia accesibles a través de Egipto, los yacimientos de África Occidental alcanzables mediante las colonias atlánticas como Lixus, y posiblemente desde regiones aún más distantes mediante cadenas de intermediarios cuyas rutas exactas permanecen envueltas en misterio. El marfil, extraído de elefantes africanos y asiáticos, fluía constantemente hacia los talleres fenicios donde artesanos expertos lo transformaban en objetos preciosos que posteriormente se distribuían por todo el mundo mediterráneo. Las pieles de felinos africanos, símbolos de poder y exotismo, encontraban mercados ávidos entre las élites de Grecia, Egipto y el cercano Oriente. Los metales preciosos constituían posiblemente el componente más valioso del comercio fenicio. La plata española, extraída de las ricas venas del sur peninsular, se transportaba en cantidades tan grandes que influyó significativamente en las economías del Mediterráneo oriental. El cobre de Chipre y Cerdeña se combinaba con el estaño de las remotas islas británicas para producir bronce,
La aleación que continuaba dominando tecnologías militares y manufactureras a pesar del surgimiento gradual del hierro. El oro, el más precioso de los metales, circulaba en formas diversas: lingotes estandarizados que facilitaban transacciones comerciales, joyas elaboradas que demostraban la maestría de los orfebres fenicios y objetos rituales destinados a templos y santuarios. Este sistema comercial integrado que los fenicios crearon entre los siglos VII y VI antes de nuestra era representó el primer sistema comercial mediterráneo verdaderamente unificado, abarcando desde el actual Líbano hasta la península ibérica y Marruecos. Mediante la fundación estratégica de colonias en las principales costas e islas del Mediterráneo occidental, los fenicios se convirtieron en los principales intermediarios entre Oriente y Occidente, desempeñando papel crucial en la transferencia de bienes materiales, conocimientos técnicos e influencias culturales. Crucialmente, los fenicios supieron incorporar a este vasto circuito de intercambio a las comunidades indígenas que todavía permanecían inmersas en economías propias de la Edad del Bronce, actuando como agentes de transformación económica y social. La influencia fenicia sobre el conocimiento geográfico del mundo antiguo resulta difícil de exagerar. Cuando los griegos emergieron de su edad oscura durante el siglo VIII antes de nuestra era, comenzando el proceso de expansión cultural y colonización que eventualmente los convertiría en una de las civilizaciones más influyentes de la historia, dependían completamente de la exploración fenicia previa para su comprensión de la geografía mediterránea. Los mapas mentales que los griegos poseían del mundo conocido derivaban fundamentalmente de información proporcionada por navegantes fenicios, ya fuera directamente mediante contactos comerciales o indirectamente a través de pueblos intermediarios que habían adquirido este conocimiento de fuentes fenicias. La Odisea de Homero, la gran epopeya que narra los viajes de Odiseo tras la guerra de Troya, refleja claramente esta deuda intelectual griega hacia la exploración fenicia. Muchas de las islas, costas y fenómenos geográficos que Homero describe en su poema épico corresponden a lugares reales del Mediterráneo occidental que los fenicios habían explorado siglos antes de que los griegos comenzaran sus propias expediciones marítimas. Los griegos, reconociendo implícitamente la superioridad náutica fenicia, incorporaron en su mitología y literatura referencias a estos navegantes extraordinarios, aunque frecuentemente transformadas y adaptadas para servir propósitos narrativos griegos. El sistema de navegación fenicio, desarrollado mediante siglos de experiencia acumulada y perfeccionado continuamente mediante observación cuidadosa, influyó profundamente en todas las civilizaciones marítimas posteriores. La práctica de navegación astronómica utilizando las estrellas como guías, particularmente la identificación de la estrella polar mediante la constelación que los griegos llamaron significativamente Fénike, en honor a los fenicios, se convirtió en técnica estándar adoptada por todos los pueblos mediterráneos. El conocimiento de corrientes marinas, vientos estacionales, señales atmosféricas que predecían cambios meteorológicos y características costeras que facilitaban identificación de posiciones, todo este corpus de sabiduría náutica que los fenicios habían acumulado gradualmente se difundió a través del Mediterráneo, transformando las posibilidades de navegación para todos. Aunque los fenicios guardaban celosamente ciertos secretos comerciales, particularmente las ubicaciones exactas de sus fuentes más valiosas de materias primas, el conocimiento náutico general circulaba inevitablemente. Los marineros cambiaban de empleadores, los cautivos de guerra compartían información, los socios comerciales observaban técnicas y aprendían prácticas, y gradualmente el genio náutico fenicio se democratizaba, elevando las capacidades marítimas de todo el mundo mediterráneo. Las rutas comerciales que los fenicios establecieron permanecieron activas durante siglos, incluso milenios, utilizadas sucesivamente por griegos, cartagineses, romanos y navegantes medievales que seguían derroteros originalmente trazados por proas fenicias. Sin embargo, entre todas las contribuciones fenicias a la civilización humana, ninguna iguala en importancia duradera y alcance universal la invención del alfabeto fonético.
Este logro intelectual revolucionario transformaría fundamentalmente las posibilidades de comunicación escrita, democratizando la alfabetización y facilitando la preservación y transmisión de conocimientos de maneras que los sistemas de escritura anteriores simplemente no podían igualar. Los sistemas de escritura que dominaban el Mediterráneo oriental antes del desarrollo del alfabeto fenicio, particularmente los jeroglíficos egipcios y la escritura cuneiforme mesopotámica, eran extraordinariamente complejos, requiriendo años de estudio intensivo para dominar los cientos o miles de signos necesarios para escribir y leer con fluidez. Estos sistemas complejos implicaban que la alfabetización permanecía restringida a élites pequeñas de escribas profesionales que dedicaban sus vidas enteras al estudio de la escritura. El conocimiento escrito, por tanto, estaba monopolizado por grupos reducidos, asociados generalmente con estructuras de poder políticas o religiosas. El alfabeto fenicio revolucionó completamente esta situación al reducir drásticamente el número de signos necesarios. En lugar de memorizar cientos de pictogramas o ideogramas complejos, el alfabeto fenicio utilizaba apenas 22 signos que representaban sonidos consonánticos individuales. Estos signos podían combinarse para representar cualquier palabra del idioma fenicio, y el sistema completo podía aprenderse en semanas o meses en lugar de años. La simplicidad radical del sistema alfabético fenicio lo hacía accesible no solamente a escribas profesionales, sino potencialmente a cualquier persona que dedicara esfuerzo moderado a su aprendizaje. Esta democratización del conocimiento escrito tendría consecuencias profundas y duraderas para el desarrollo de la civilización. El alfabeto fenicio se difundió rápidamente más allá de las fronteras del mundo fenicio, adoptado y adaptado por múltiples pueblos que reconocían sus ventajas sobre sistemas de escritura más complejos. Los griegos, cuyo propio sistema de escritura micénico había desaparecido durante la Edad Oscura, adoptaron el alfabeto fenicio alrededor del siglo VIII antes de nuestra era, realizando modificación crucial. Agregaron símbolos para representar vocales, algo que el alfabeto fenicio original no incluía. Esta versión griega del alfabeto, con sus consonantes derivadas del fenicio y sus vocales añadidas mediante innovación helénica, se convertiría en ancestro directo de la mayoría de los alfabetos utilizados actualmente en Europa y muchas otras regiones del mundo. Los romanos, a su vez, adoptaron y modificaron el alfabeto griego, creando el alfabeto latino que actualmente utilizan billones de personas en todo el planeta para escribir cientos de idiomas diferentes. El alfabeto cirílico, utilizado para escribir ruso y múltiples otras lenguas eslavas, también deriva en última instancia del alfabeto griego y, por tanto, del fenicio original. Incluso el alfabeto árabe y el alfabeto hebreo muestran influencia fenicia en su desarrollo histórico, aunque sus formas modernas han evolucionado considerablemente. Cuando escribimos estas palabras utilizando caracteres latinos, cuando leemos libros, cuando enviamos mensajes electrónicos, cuando vemos señales de tráfico, estamos utilizando herramienta comunicativa cuyas raíces se remontan directamente a aquellos mercaderes fenicios que hace más de 3000 años desarrollaron un sistema de escritura optimizado para las necesidades pragmáticas del comercio internacional. La ironía histórica resulta notable. Los fenicios, pueblo que no dejó literatura extensa que haya sobrevivido hasta nuestros días, cuyas propias voces conocemos principalmente a través de textos escritos por otros pueblos, legaron a la humanidad el instrumento que facilitaría la explosión de producción literaria, filosófica y científica que caracterizaría las civilizaciones posteriores. El papel de los fenicios como puente cultural entre Oriente y Occidente extendía mucho más allá del comercio material o la transmisión del alfabeto. A través de sus redes comerciales fluían no solamente mercancías, sino ideas, tecnologías, motivos artísticos, creencias religiosas y prácticas sociales. Los artesanos fenicios, trabajando en talleres situados tanto en las ciudades del Levante como en las colonias occidentales, producían objetos que combinaban influencias estilísticas de múltiples tradiciones culturales. Una joya fenicia podía incorporar diseños egipcios,
técnicas metalúrgicas mesopotámicas y motivos decorativos adaptados de fuentes griegas o anatólicas, creando síntesis artísticas que reflejaban la posición de los fenicios en la encrucijada de civilizaciones. Estas creaciones híbridas circulaban ampliamente a través de las rutas comerciales fenicias, exponiendo a poblaciones dispersas a influencias culturales que de otra manera nunca habrían encontrado. Un aristócrata ibérico que adquiría una copa fenicia decorada con motivos egipcios ganaba ventana hacia una tradición cultural del Mediterráneo oriental. Un sacerdote griego que importaba incienso transportado por mercaderes fenicios desde Arabia participaba, aunque indirectamente, en sistemas religiosos distantes. Una familia etrusca en Italia que compraba tejidos teñidos con púrpura de Tiro se conectaba con tecnologías de producción desarrolladas en las costas del Levante. Las divinidades fenicias viajaban junto con los colonos que establecían asentamientos en tierras distantes, y frecuentemente estas deidades se fusionaban o identificaban con dioses locales, creando sincretismos religiosos que enriquecían las tradiciones espirituales de ambas culturas. Melkart, el dios patrón de Tiro, se identificaba frecuentemente con el Hércules griego, y los templos dedicados a esta divinidad se encontraban dispersos desde el Levante hasta Agadir, en el Atlántico. Astarte, la gran diosa fenicia, encontraba paralelismos en Afrodita griega y Venus romana, facilitando intercambios religiosos y culturales entre pueblos que compartían el espacio mediterráneo. Las tecnologías también circulaban a través de las redes fenicias. Técnicas de construcción naval, métodos de navegación astronómica, procesos metalúrgicos, tecnologías de producción de vidrio, sistemas de pesos y medidas, todos estos conocimientos prácticos se difundían gradualmente a medida que diferentes pueblos interactuaban con comerciantes y artesanos fenicios. Los fenicios no necesariamente inventaron todas estas tecnologías, muchas de las cuales tenían orígenes diversos en diferentes culturas, del Mediterráneo oriental y el cercano Oriente, pero su papel como transportadores y difusores de innovaciones resultaba crucial para la circulación de conocimiento técnico. El legado fenicio se manifestaba también en desarrollos políticos y económicos. El modelo de ciudad-estado comercial que los fenicios perfeccionaron, donde el poder político se equilibraba entre monarquías hereditarias y élites mercantiles prósperas, influenció estructuras políticas de otros pueblos mediterráneos. Las prácticas comerciales fenicias, incluyendo sistemas de contabilidad, instrumentos de crédito, contratos comerciales y asociaciones mercantiles para distribuir riesgos, establecieron precedentes que civilizaciones posteriores adoptarían y desarrollarían. La idea misma de que el comercio marítimo a larga distancia podía generar riqueza suficiente para mantener ciudades prósperas y civilizaciones sofisticadas, concepto obvio para nosotros pero revolucionario en su contexto original, fue demostrada y popularizada fundamentalmente por el ejemplo fenicio. Cuando contemplamos retrospectivamente los logros fenicios desde la perspectiva de nuestro mundo moderno interconectado, donde mercancías circulan globalmente, donde ideas se transmiten instantáneamente a través de continentes, donde diferentes culturas interactúan constantemente, resulta fácil subestimar la audacia revolucionaria de lo que los fenicios lograron en su propia época. Debemos recordar que ellos operaban en un mundo donde la mayoría de las poblaciones nunca se aventuraban más allá de unas pocas millas de sus lugares de nacimiento, donde las fronteras entre regiones conocidas y territorios inexplorados permanecían cercanas y amenazadoras, donde el océano representaba frontera psicológica casi insuperable que separaba la civilización del caos primordial. En este contexto, los logros fenicios adquieren su verdadera dimensión épica. Fueron verdaderamente los primeros navegantes en mar abierto de la historia humana, los primeros en demostrar sistemáticamente que los océanos no eran barreras infranqueables sino autopistas hacia nuevas oportunidades. Mientras otros pueblos permanecían atados a sus costas, contemplando el horizonte marino con temor y fascinación mezclados, los fenicios izaban sus velas y se lanzaban hacia lo desconocido, impulsados por curiosidad insaciable, ambición comercial y confianza en sus capacidades náuticas. Cada expedición que regresaba exitosa expandía los límites de lo posible, demostrando que las leyendas aterradoras sobre monstruos marinos y abismos devoradores de barcos eran precisamente eso,
leyendas sin fundamento en la realidad. El espíritu aventurero que caracterizaba la civilización fenicia, su disposición a asumir riesgos calculados en busca de beneficios potenciales, su capacidad de innovación técnica en respuesta a desafíos prácticos y su apertura hacia el intercambio cultural con pueblos diversos establecieron modelo que influiría en todas las civilizaciones marítimas posteriores. Cuando los griegos comenzaron sus propias empresas colonizadoras, cuando los cartagineses construyeron su imperio comercial, cuando los romanos eventualmente unificaron el Mediterráneo bajo su dominio político, todos seguían caminos que los fenicios habían trazado originalmente. Incluso la era de los descubrimientos europeos, esos siglos extraordinarios entre los años 1400 y 1700, cuando navegantes portugueses, españoles, holandeses e ingleses circunnavegaron el globo y establecieron las primeras redes comerciales verdaderamente globales, puede verse como culminación de tradición exploratoria cuyas raíces se hunden profundamente en el genio náutico fenicio. Los nombres de los grandes exploradores fenicios, los capitanes que primero cruzaron las columnas de Hércules, los navegantes que circunnavegaron África, los colonos que fundaron Cartago y Gadir, permanecen mayormente perdidos en la niebla del tiempo. La falta de registros escritos fenicios extensos, combinada con el hecho de que la mayoría de lo que sabemos sobre ellos proviene de fuentes griegas y romanas que frecuentemente los retrataban como rivales comerciales o enemigos militares, significa que las voces individuales de estos pioneros se han silenciado. Sin embargo, sus logros colectivos hablan con elocuencia que trasciende la ausencia de testimonios personales. Las rutas marítimas que establecieron, las colonias que fundaron, las tecnologías náuticas que perfeccionaron, el alfabeto que inventaron, la red comercial que tejieron, todos estos legados tangibles testifican la grandeza de sus contribuciones a la civilización humana. Los fenicios demostraron que los seres humanos no estaban destinados a permanecer confinados en los territorios de su nacimiento, que las barreras geográficas podían superarse mediante ingenio y determinación, que pueblos separados por vastas distancias podían beneficiarse mutuamente mediante intercambio pacífico. Establecieron los fundamentos de la navegación marítima que culminarían milenios después en la completa exploración de todos los océanos del planeta. Crearon herramientas comunicativas cuya influencia perdura vigorosamente en nuestro mundo contemporáneo cada vez que alguien escribe una palabra utilizando alfabeto derivado del fenicio original. Actuaron como puente entre civilizaciones, facilitando transferencias culturales y tecnológicas que enriquecieron a todos los participantes. En el vasto tapiz de la historia humana, ciertas civilizaciones brillan con luz particular que trasciende su duración temporal limitada o su extensión geográfica relativamente modesta. Los fenicios ocupan indiscutiblemente posición entre estos pueblos extraordinarios, cuyas contribuciones superaron ampliamente su tamaño demográfico o poder militar. Fueron auténticos padres de la navegación mundial, pioneros cuya audacia expandió permanentemente los horizontes de lo humanamente posible, visionarios que miraron más allá de las limitaciones de su época y transformaron el Mediterráneo de conjunto de cuencas aisladas en espacio económico y cultural integrado. Sus navíos han desaparecido hace milenios. Sus ciudades yacen en ruinas o enterradas bajo asentamientos posteriores. Sus voces se han silenciado, pero su legado permanece vibrante, influyendo silenciosamente en innumerables aspectos de nuestro mundo contemporáneo. Los señores del mar antiguo merecen ser recordados no simplemente como comerciantes exitosos o navegantes hábiles, sino como arquitectos fundamentales de la civilización mediterránea y precursores visionarios de la interconexión global que caracteriza nuestra era moderna.